Estos días que acaban de pasar fueron algunos días un poco complicados para mí y también para algunos de los que están cercanos a mí. Fueron días difíciles, fueron días de algo de aflicción y mientras yo estaba meditando sobre la palabra para esta mañana, analizando y en oración diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta a tu pueblo en esta mañana? Que le comparta a los que me van a escuchar, sea aquí en nuestra reunión dominical o por otro medio. Y tuve en mi corazón compartir lo que vi en una frase muy pequeña en un calendario. Este es un calendario cristiano y lo vi allí y hay una pequeña, muy pequeña frase con un contenido enorme, un contenido maravilloso del cual yo quiero compartirte porque creo que la mayoría de nosotros cuando atravesamos una aflicción en particular no la enfrentamos como Dios quiere. ¿Sabes lo que Dios dice acerca de cómo enfrentar la aflicción? Bueno, antes de compartirte cómo debiéramos enfrentar la aflicción, te voy a mostrar algunos hechos importantes de la palabra de Dios y la aflicción en la vida. Quiero que abras tu corazón porque Dios te va a hablar. Dios te va a animar con esta palabra, te va a fortalecer. Padre, en el nombre precioso de Jesús, quiero pedirte, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros con esta palabra, Señor, y que nos ayudes a vivirla, Señor, que no sea nada más una palabra que nosotros pasemos al día siguiente diciendo fue una bonita y agradable palabra y sin embargo no la aplicamos, Señor. Quiero pedirte que esta palabra sea de tal forma, sea tan preciso, la forma en que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que nosotros podamos vivirla, porque no todos los días van a ser un buen día, ni todos los días van a ser días felices, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a enfrentar, Señor, la aflicción y nos muestres qué hacer a través de tu palabra cuando estamos siendo afligidos por algo, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta vida, mis amados, todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles, sin excepción. Aunque pueda ser que creas que tú eres el único caso o exclusivo caso, esa es una mentira. Todas las personas en este mundo experimentamos aflicciones de distintos tipos. Todos vivimos situaciones difíciles en las que nos podemos desanimar. Y esto no solamente es cierto para nosotros los creyentes, sino más cierto para aquellos que no conocen a Dios. No hay diferencia, todos somos afligidos y por causas distintas. Todos los que no se preparan, también es cierto, para los tiempos de aflicción o no reconocen que van a sufrir en esta vida, esas personas terminan abandonando su fe si es que son cristianos. Y si no son cristianos, ellos terminan amargando su vida de tanto dolor y tanto sufrimiento porque no saben cómo enfrentar la aflicción. Todos los creyentes debemos estar preparados, debemos saber cómo enfrentar las aflicciones de la vida, ya que no estamos exentos de ellas. Si yo creyera que por ser cristiano no me van a venir aflicciones, me engañaría. Y si alguien dice o te dice que no vas a sufrir desde el momento en que conoces a Cristo y que la vida de aquí en adelante es de color de rosa, ese no es el evangelio que Jesucristo enseñó. Ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñaron los apóstoles, y mucho menos los que fueron antes de ellos, los profetas. Jamás. El hecho de que Dios esté con una persona no significa que Dios le vaya a impedir vivir aflicciones. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios va a estar con nosotros en las aflicciones. No nos libra de ellas. Las aflicciones son parte de la vida, son parte y consecuencia de que el ser humano se apartó de Dios desde el inicio y ha trastornado el mundo en el que vive, y por eso hay muchas aflicciones. Algunas aflicciones nos vienen circunstancialmente, otras nos vienen por malas decisiones o maldad de otras personas. Otras, un buen número de ellas nos vienen por malas decisiones nuestras.
por dejarnos arrastrar por nuestras maldades y por los pecados. Y una medida muy grande también es por ignorancia. Tomamos decisiones que, lejos de solucionar el problema, lo empeoran. Pero las aflicciones son propias de todo ser humano. No se siente exclusivo, por favor. No se ve a sí mismo como que, yo solamente, a mí me pasan estas cosas a mí. Nada más. Yo soy el salado de la película. No, mis queridos hermanos, todos estamos dentro del salero. Todos. Todos nos encontramos en una lucha continua de dificultades. Por eso, mis amados, y entendiendo esto, es que la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de las aflicciones. Y es donde vi la pequeña frase, en el calendario. Y es la palabra de Santiago 5:13, cortito, pequeñito, pero muy significativo. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así lo dice el apóstol Santiago, así de pequeño, pero tiene un gran contenido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí nos muestra cuál debe de ser la manera de enfrentar las aflicciones de un cristiano. El creyente, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, le ha recibido en su corazón y ha participado del perdón de sus pecados, debe de hacer de esta medida la medida principal para enfrentar la aflicción en la vida. Pero la frase por sí sola no significa que el asunto esté arreglado. Necesitamos entender algunas cosas. ¿Por qué razón Santiago nos dice que si alguien está afligido, haga oración? Es decir, nada más oro, nada más me pongo a orar, le empiezo a pedir a Dios que traiga paz al mundo, le empiezo a pedir por Ucrania, ¿esa es la solución? El apóstol Santiago está diciendo otra cosa diferente. Nada más está abreviando algo que tiene un sentido mucho más profundo. Una persona afligida tiende a hacer algunas cosas que lo llevan a aislarse de la ayuda. Y la razón por la cual Santiago, principal razón, por la cual dice haga oración, es para impedir que la persona se centre en sí misma, o como alguien lo dijo, ¿verdad? En una palabra que pues todos nosotros conocemos, es ensimismarse, es decir, echarse todo sobre él mismo. Y cuando es como estar dentro de una botella, embotellar las emociones. Eso es lo que uno hace cuando está afligido. Eso es lo que haces tú, eso es lo que haces tú, eso es lo que hago yo. Me siento afligido, ¿qué hago? Me vuelvo dentro de mí mismo, empiezo a reflexionar, a analizar, a replantearme el por qué estoy así y llego a distintas conclusiones y la mayoría de las veces todas están equivocadas. Porque todo gira en torno a mí, giro alrededor de mi dolor, alrededor de mi aflicción. Un hermano dijo que es como lamerse la llaga, estarse chupando ahí el dolor una y otra vez. Eso no soluciona nada. Santiago sabe que el hombre afligido se centra en sí mismo y le dice, ¿estás afligido? Ora, ponte en oración. Vamos a entender esta gran verdad. ¿Cómo podemos nosotros seguir esta pequeña pero poderosa regla cuando estamos afligidos? Mira, no sé tú, pero la mayoría de las veces cuando yo me aflijo son por algunas de estas causas. Yo me aflijo cuando no alcanzo alguna meta personal. Es decir, me tracé un objetivo, no lo pude alcanzar. Me proponía llegar a algún lugar o quería alcanzar una meta particular y no lo logré. Me aflige cada vez que algo o alguien me interrumpe o interviene en lo que estoy haciendo y no me deja cumplir el anhelo de mi corazón. Siento aflicción, me da tristeza. Y de eso están llenos todos los días. Todos los días alguien o algo aparece y no me deja hacer aquello que quería.
Yo tenía grandes planes para este fin de semana, así como yo, grandes planes. Dije, ahora sí voy a hacer esto y esto y esto y esto. Ya me había programado y que se me descompone la computadora. Oh. Y como yo he predicado acerca del contentamiento, pues me contenté. Y le dije, Señor, pues ni modo que en este momento vaya a desobedecerte, ¿no? ¿Sabes? Alabo tu nombre, te doy gracias, estoy contento, no tengo mi laptop, pero tengo mi iPad viejito y con este voy a ver qué puedo hacer. Y lo que no puedo hacer, alabo tu nombre, pero no te niego que me dio cierta tristeza. Me dio aflicción, porque llegando al trabajo yo la necesito inmediatamente, pero sé que en estos días nadie me la va a arreglar. Así que yo voy a llegar afligido al trabajo porque hay documentos allí en mi máquina que no puedo sacar en este momento. Y que los necesito para un momento crítico en mi trabajo. Ok. Ya estoy afligido. Yo me aflijo también cuando enfrento una pérdida, dependiendo de la pérdida. Hay de pérdidas a pérdidas. Hay pérdidas muy fuertes, muy graves, en las cuales uno sabe que ya no va a poder recuperar lo perdido de ninguna forma. Una pérdida irreparable es algo que puede pegar profundamente en el corazón de la persona. Tan profundamente que si la persona no enfrenta bien su aflicción, puede crear una condición de depresión muy profunda. O sea, una aflicción te puede llevar a un estado de depresión. Y Dios no quiere eso. Pero las pérdidas, cuando tú pierdes algo, especialmente cuando pierdes a alguien y no lo vas a recuperar, entonces tienes que cuidar tu corazón y decirle, Señor, ayúdame a manejar esta aflicción. Fuera de algo así tan fuerte como es el fallecimiento de una persona querida, de un ser amado, hay otros eventos en la vida que son también pérdidas y que la persona al pasar el tiempo no las está enfrentando bien, como perder un trabajo, como perder una oportunidad, como perder una cantidad de dinero que tú ocupabas para algo importante, ya sea porque distraídamente lo dejaste o te lo robaron, que es peor. Entonces las pérdidas, dependiendo el grado, son una aflicción, son causa de mucha aflicción. Yo he llegado a perder cosas y me aflijo, me trae tristeza y me siento incómodo dentro de mí mismo, tardo días incluso en recuperarme. No es fácil manejar la aflicción. No todos somos iguales, pero yo nada más estoy mencionando los puntos más sobresalientes de cuando me aflijo. También cuando soy derrotado. Cuando alguien me derrota. Y peor si ese alguien aparte se burla. ¿No te ha pasado que a veces pierdes delante de alguien y te empieza, a lo mejor, eso cuando yo estaba en la secundaria, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primaria, pero ya no. No, claro que sí. Aunque seas grande, cada vez que tú sientes que has sido derrotado por alguien, tú sientes la aflicción entrar en tu alma. Y a veces te derrotan cosas muy pequeñas, como un ratón. Tu propio mal carácter, tus propias debilidades. Dices, ¿cómo me puede derrotar esto a mí? ¿Cómo me pudo haber tumbado esto que yo viví? Y te afliges, tu alma llega a un punto de gran aflicción que entonces te pierdes, te metes dentro de ti mismo, te desanimas, te desalientas y luego las frasecitas aquellas de ya no quiero saber de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque la aflicción ya llegó a un punto en donde no la estás manejando correctamente. Si a la aflicción tú no la manejas correctamente, la aflicción te va a manejar a ti. Si tú no pones al Señor en primer lugar, la aflicción va a tomar ese lugar en lugar del Señor y va a empezar a gobernar tu vida. También nos sentimos afligidos cuando alguien nos humilla.
De eso no quiero poner muchos ejemplos. Todos hemos vivido que alguien actúa hacia nosotros de una manera dura e insensible y nos sentimos que se nos apachurra el corazón, ya sea por lo que dijo o por la forma en que lo dijo o cómo actuó un momento dado, nos lleva a una aflicción tan grande que caemos en una profunda tristeza, y eso puede ser devastador para algunas personas. Algunos simplemente se sienten afligidos porque tienen que esforzarse al día. ¿No te ha pasado que a veces nada más vivir como que duele? El levantarse en la mañana así que dices, ay, no tengo ganas de nada, estoy totalmente desanimado, totalmente desmotivado, yo quisiera quedarme aquí, quisiera que este lunes feriado fuera prolongado, que durara un mes mínimo, ¿no? Porque no tienes fuerza para levantarte. Y no es que seas flojo, no es que seas floja, no, es que simple y sencillamente no tienes ánimo. Eso es aflicción. En su estado normal el cuerpo es suficientemente capaz de levantarte y de ponerse a trabajar. Dios lo hizo así. Pero cuando estás afligido, la aflicción absorbe toda energía útil. Por eso las personas deprimidas pasan mucho tiempo dormidas. Por eso es un síntoma clave para detectar a una persona deprimida. Ve cuántas horas duerme. Es que está deprimida. Su aflicción la llevó a la depresión. Ahora, Dios no quiere que tu aflicción te lleve a la depresión. Dios quiere que tu aflicción te lleve a la oración. Dile al de al lado, Dios quiere llevarte a la oración. Perdónenme, están las sillas vacías. No le digas a nadie, pero quédatelo tú. Dios quiere que la aflicción te lleve a la oración. No quiere que te lleve a la depresión. Ahora voy a aclarar algo bien importante. Si queremos vencer la tristeza que nos trae la aflicción, debemos poner en perspectiva de Dios todas las cosas que nos afligen. Como la palabra perspectiva no es algo que aparezca en la Biblia, tengo que explicarla para que la entendamos. ¿Sí? La perspectiva es la posición en la que una persona ve un objeto o un lugar. La perspectiva que yo tengo de todos ustedes es muy distinta a la que ustedes tienen de mí. Por ejemplo, ustedes nada más me están viendo a mí. Bueno, en el caso de unos, porque hay quienes veo que están viendo a los pericos que no vinieron hoy. O sea, están idos, ¿ok? Ustedes me están viendo a mí. Y algunos piensan que yo no lo estoy viendo a ustedes. ¿Y qué cree? Que me doy perfectamente cuenta de quién se le olvidó algo en su casa, quién debe dinero, quién se peleó antes de venir al servicio, quién no quería venir al servicio, a quién le caigo bien y a quién se obliga a que yo le caiga bien. Me doy cuenta de todo desde esta perspectiva. Pero la perspectiva que usted tiene se cierra a un objeto. Ahora, quiero por favor con este ejemplo que entienda que la perspectiva en que ve las cosas es determinante. Muchas personas han chocado y se han provocado a sí mismos graves accidentes porque un vehículo lo tenía en una perspectiva en donde no lo vieron venir. Bueno, las aflicciones de la vida tienen que ser vistas en la perspectiva correcta, de lo contrario se convierten en un vehículo que te puede destruir. Estaba un niño y su papá iban a entrar a una carretera semirural del estado de Durango. Ellos venían de una población e iban a meterse a una carretera principal y venían en esta carretera rural y le dice su papá a su hijo: hijo, por favor, dime si viene un coche. Y el niño feliz, chiquito, le dijo: sí, papá, yo te aviso. Y el papá dependió de su copiloto, de su pequeño copiloto. Y entonces el niño dice: adelante, papá, no viene coche. Y arranca.
porque no lo veía, su camioneta estaba cargada. Y arranca para salirse, para entrar de la carretera rural al camino ya, a la autopista. Y cuando va entrando, que pasa un tráiler a centímetros de literalmente llevárselos a los dos. El tráiler lo dijo de groserías y de todo tipo de cosas que se le vinieron a la mente, junto con el claxon o con su trompeta esas. Y una vez que se le pasó el susto, el papá le grita al hijo: hijo, te dije que me dijeras si no venía coche. Y el niño dice: papá, pero me dijiste coche, no tráiler. Si tú no ves la perspectiva correcta de las cosas, te pueden destruir esas cosas. ¿Por qué? Porque tú vas a ver las situaciones de la manera equivocada. Muchas personas sufren el doble en las aflicciones porque las perciben mal, las tienen una perspectiva equivocada. Y yo quiero mostrarle a la luz de la Biblia cuál es la perspectiva de las aflicciones. Si usted está afligido, tiene que verlas como Dios las ve, no como usted las está viendo. ¿Sabe? Dios mira las cosas de una manera muy distinta a la nuestra. Y nosotros, por supuesto que las miramos completamente diferentes a Dios. Por eso conocer su perspectiva es muy importante a la hora de tratar de vencer la tristeza que nos trae las aflicciones de la vida. Como sé que todos aquí hemos perdido algo, como sé que todos hemos sido humillados, como sé que todos nosotros también no alcanzamos siempre nuestras metas y objetivos, también sé que somos prácticamente vulnerables a la aflicción. Ahora, pero también hay otra cosa que sé. Y esto, pues no te lo voy a decir con gozo, pero tampoco con alegría. Pero vienen más aflicciones por delante. Yo mentiría si te dijera lo que ya viviste fue suficiente, ¿no? Querido hermano, las aflicciones vienen por delante. Yo te mentiría si dijese que no va a haber más aflicciones porque Cristo está en tu vida. La escritura es clara, las aflicciones vienen a todos, creyentes y no creyentes. No es algo que Dios te va a ahorrar. Así que, número uno, escucha, para poner en perspectiva las aflicciones de la vida, el punto número uno es sencillo, pero quizá por su sencillez todos lo pasamos por alto. Y es que la aflicción es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. Es normal y natural que tú y yo nos aflijamos bajo ciertas circunstancias. No hay nada malo en afligirnos. Cuando alguien está afligido, no lo picó una víbora. Querido hermano, cuando alguien está afligido, no lo chupó el diablo. Ni que fuera paleta que se cayó al suelo, ¿no? Y diga: ay, ya la chupó el diablo, no la recojo. No, Dios recoge a los afligidos. Y cuando tú ves afligido, a alguien afligido, por favor, no llegues con él. ¿Por qué te afliges si tú eres de Cristo? Cristo te ama. Sonríe y te da acá en la espalda. No. Yo no soy de esos, ¿eh? Si alguien está afligido, no llegues tratándolo de animar con una palabra superficial, porque eso, aparte de no ser lo que Dios quiere, eso es bastante cruel. Una persona que está desanimada, que está triste, no la puedes alegrar con un chiste tonto. Y no llegues tratando de motivarla, deja que digiera su sufrimiento y su dolor. Y esto va para ti también. Estás afligido, no es pecado estar afligido. En ningún pasaje de la Biblia los hombres afligidos fueron tratados con dureza. Y vaya que hay bastantes. Y algunos de ellos, de los grandes hombres de Dios, entraron en una tristeza y una aflicción tan profunda que Dios los tuvo que ir a rescatar de donde estaban, porque si no, nadie hubiera ido por ellos. Estaban solos en el desierto o perseguidos, y Dios fue en su rescate y los sacó de su tristeza y su aflicción. Pero no les dijo: es que es un pecado que estés afligido. No haga eso. Algunos creyentes son pero buenísimos.
en afligir al afligido. Al afligido se le debe consolar, no afligir más. Al que ya está aplastado, hermano, ¿por qué pasarle la planadora? Al que está caído, ¿por qué arrojarle piedras? Así que entiéndalo, es completamente natural que estemos afligidos cuando algo no está saliendo bien. Algunos piensan que porque creen en Dios no deben admitir que están sufriendo. Otro error, hermano. No haga eso, porque eso va contra su salud. Si usted está sufriendo, no cambie la versión de las cosas solamente porque le dijeron no confieses. Querido hermano, si usted se siente mal, no niegue su sufrimiento, admítalo. ¿Cómo me chocan esos brothers que siempre, es que no confieses que estás mal? Me dan ganas como de darles un puñetazo y luego decirles, sonríe, Cristo te ama. Ándele. A ver, ahora sí goces en el Señor y ¡zas! Un cachetadón. Ándele, alegres en el Señor y luego una patada para que se aliviane. ¿Sabe que esa doctrina no tiene un fundamento bíblico? Y sin embargo muchos creyentes hoy la defienden a capa y espada. Eso es en daño de ellos. ¿Por qué? Porque no están digiriendo las cosas como Dios lo ordenó. La perspectiva de Dios al sufrimiento humano, todo dolor, toda aflicción, la persona tiene que procesarla a un ritmo que solamente Dios sabe cuál es, porque ni siquiera la persona que sufre sabe cuál es. Pero Dios sí lo sabe, Dios sabe consolar a las personas, Dios es Padre de toda consolación. Pero importante es reconocer, me duele, estoy sufriendo mi pérdida o la humillación. Es normal, es natural que usted sufra. La manera en que va a sufrirlo, eso Dios la va a guiar a encontrarlo. Por eso, bienvenidos todos los sufrientes. La Escritura dice claramente que Dios habita con el que está afligido en su espíritu, el que tiene quebrantada su alma. Ahora, imagínate que llega Dios, vengo a ayudarte, hijo, vengo a consolarte. Y Él dice, no, yo no recibo el dolor. Yo no estoy en la posición de Dios, pero Dios sabe ¿qué? El dolor se debe aceptar. En otras palabras, si te das un martillazo porque estás clavando madera, grita, pero no hagas. Qué pena que me vean los cristianos de la nice, de la alta sociedad, y me vean a mí sufriendo. Querido hermano, quítese eso de la cabeza. O al menos en esta congregación no se preocupe. Si usted viene de a tiro, bien de a tiro, no le voy a desanimar, ni tampoco jamás me va a escuchar decirle que usted está obrando de una manera anticristiana. Eso no es cierto. En el Nuevo Testamento, escuche esto, en el Nuevo Testamento los sufrimientos, la tribulación y la aflicción son una parte normal de la vida cristiana. Diga conmigo, normal. Normal completamente. Así que decir que un cristiano no sufre es una anormalidad. Es lo contrario. Una iglesia que profesa que el cristiano no debe sufrir es una iglesia anormal. Los creyentes en la iglesia eran enseñados y entrenados para enfrentar el sufrimiento. Pero hoy en la iglesia se enseña para lograr el éxito y para siempre estar victoriosos, mal interpretando algunos versículos de la Biblia. Yo prefiero enseñar a la gente a prepararse para la dificultad que a enseñarle o hacerle creer que su vida siempre va a ser un éxito. Eso no lo dice la Biblia que yo tengo. La mía es Reina Valera, versión 1960. Y fuera de esa, no conozco traducción en donde cambien el sentido de esos versículos. No lo hay. Entonces debemos prepararnos para las aflicciones. Y eso es lo que estoy haciendo con este mensaje. A lo mejor no lo logro, pero el intentillo lo voy a hacer. ¿Ok?
Así que la mejor forma de vivir esta vida terrenal, esta me gusta, no consiste en buscar la forma de escapar de las aflicciones y de los problemas, sino en prepararnos así concienzudamente para enfrentarnos con ellos. Yo considero dichoso la persona que sabe enfrentar sus aflicciones, porque van a venir. Qué hermoso cuando el creyente está preparado. En lugar de hacerle creer que nunca va a pasar nada malo, lo correcto es enseñarle que cuando venga el mal, nosotros lo enfrentemos como Dios quiere. Por supuesto, no le estoy diciendo que salga y busque el mal, no. La oración es líbranos del mal. Pero habrá males que lleguen a tocarnos, habrá situaciones que lleguen a meterse en nuestras vidas. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Lo que dijo Santiago. ¿Está uno afligido? ¿Haga qué? Oración. Todavía no hablo de la oración, es ponerlo en perspectiva. Número uno, es la aflicción, es una respuesta natural al dolor y a la pérdida. Acéptela. Así nada más. Okay. Dios está permitiendo este dolor, está permitiendo esta pérdida, está permitiendo que yo no alcance mis objetivos, mis propósitos. Lo acepto. Me duele. No me gusta sentirme como estoy sintiendo. Segundo punto de la perspectiva de Dios, los momentos de tristeza tienen un propósito. Este es más difícil que aceptarlos, porque aquí le estamos dando un valor al momento de aflicción. Si puedes ver cada momento de aflicción como con un propósito, entonces vas a experimentar crecimiento espiritual. Entonces el sufrimiento no será en vano. Eclesiastés 7:2 dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mira el contraste con el que Salomón maneja este hecho, la pérdida. Está diciendo es mejor cuando vas a la casa de luto. ¿Por qué? Porque es mejor a ir a un lugar en donde una persona ha fallecido. La razón es porque eso te ayuda a poner en perspectiva las cosas. ¿Sí? Cuando uno va a un lugar donde alguien ha fallecido, la persona ¿en qué piensa? Piensa en que ese es el final de las cosas, de todas las cosas. Allí vamos todos. Todos los que estamos aquí un día vamos a arribar a ese lugar. Y cuando nosotros vemos a alguien que se nos adelantó, lo ponemos en perspectiva diciendo, un día yo voy a estar ahí. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo aquí, ahora? ¿Cómo me estoy manejando en medio de la vida? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Estoy trabajando para lo que vale la pena o lo estoy gastando inútilmente? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estas cosas uno no se las pregunta hasta que hay ciertos eventos en donde la pérdida está bien presente. ¿No te ha pasado que reflexionas cuando ves una tragedia de alguien? Piensas tantito, no mucho, pero reflexionas. Aquí Salomón dice, es mejor ir a un lugar en donde se toma en cuenta el final de una vida que en un lugar donde hay banquete, donde hay comida, donde hay diversión. Todo el mundo quiere ir a divertirse, pero a un funeral tenemos que ir. De alguna manera obligados por muchas razones. Y ahí estamos obligados a pensar sobre el valor de la vida, del tiempo, de lo que es importante. Alguien dijo, y tiene cierto grado de sabiduría, que si una persona realmente quiere ordenar su vida, tiene que tener el aspecto final de la vida para poder hacerlo. O sea, pensar en la muerte, para que entonces pueda darle el valor a la vida. Pero aquellas personas que se la están viviendo bien divertidos no están tomando en cuenta
que un día van a estar ahí. Por eso no hay que envidiar a nadie, porque ya que todos un día vamos a estar ahí. Esto significa otra cosa muy importante. La aflicción puede, mis hermanos, poner en perspectiva toda la vida. Conozco muchas personas que al saber enterarse que tienen una enfermedad de muerte, cambia su manera de pensar. Hasta ese momento que supieron que tenían una enfermedad terminal, su vida cambió por completo. En algunos el cambio fue bueno y drástico, mientras que otros cayeron en una profunda amargura. La aflicción, cuando llega a nuestras vidas, es una manera en la que Dios nos dice: hijo, despierta. Acomoda las cosas en el lugar correcto. Las aflicciones nos ayudan a ver cosas que antes no veíamos. Nos vuelven un poquitito más reflexivos. El dolor nos hace pensar en cosas que no pensamos cuando estamos felices. Cuando una persona está feliz, ¿qué profundo puede ser? No está tan contento con lo que está sintiendo y viviendo que qué le importa lo que esté pasando por debajo. Pero una persona afligida, una persona triste, una persona que le está pasando un mal momento, tiende a reflexionar. Por eso Dios permite aflicciones, porque si no lo permitiera, nosotros nos vamos así con nuestra vida como va, sin tomar en cuenta la existencia de Dios ni el final de la vida humana. Por eso Dios de pronto nos detiene nuestro vehículo con una aflicción. Y eso es lo que nos puede hacer cambiar de dirección. He conocido tantas personas que cambiaron justo después de un momento de profunda aflicción. Hasta ese momento tomaron ya mejores decisiones. La tercera, igual de importante. Todo esto es dentro de la perspectiva de la aflicción, cómo Dios quiere que la veamos. La primera es que la veamos como algo natural, que a todos nos sucede y que no tiene nada de malo. No eres un bicho raro estar bajo aflicción. A todos nos viene eso y tenemos que aceptarlo. La segunda es, ¿sí lo escribieron o no? Los momentos de aflicción traen un propósito. No nada más son porque sí, tienen un propósito. Y la tercera es que toda aflicción es temporal. Nada más dura un tiempo, gracias a Dios. No es para siempre. Salmo 35, David lo entendía tan bien que por eso dijo por el Espíritu Santo estas palabras: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, por un tiempo estarás afligido en varias cosas, un momentito nada más, y después va a venir la alegría. Así es que cuando estés bajo aflicción, no te vayas con la idea de que esto va a durar tanto tiempo, ni te apasiones, porque a veces la persona afligida se apasiona, empieza a tomar decisiones equivocadas bajo esa presión y luego se arrepiente, porque se complicó ella misma las cosas innecesariamente. La aflicción es temporal. Hay un fin para toda aflicción en la vida. El dolor tiene su propósito, pero también tiene su límite. El dolor tiene su propósito, pero también tiene su límite. Y hay un momento en donde Dios sabe, ya no voy a continuar más con esto. Y Dios suspende la aflicción, porque ya cumplió su propósito. Bendito sea el Señor. Pero qué triste es cuando viene la aflicción y pasa la aflicción y no hubo ninguna lección. No hubo nada que aprender. Seguimos iguales. Eso es triste, porque entonces Dios tiene que preparar nuevamente otra lección. Las aflicciones, mis queridos hermanos, son temporales.
Siempre recuerde esto. Cuando estés sufriendo, acuérdate, va a pasar. Dilo a tu corazón, repítelo en tu mente, va a pasar. Este momento tan horrible va a pasar. Esta sensación tan desagradable va a pasar y pasa. Ponlo en esa perspectiva. Estas tres cosas, cada vez que te aflijas, ponlo en perspectiva. Acuérdate. Es normal, todos sufren y Dios lo permite, con un propósito, y va a durar poquito. Lo resumí. Cada vez que estés afligido por lo que sea, Dios, esto es normal, lo que me está pasando a mí es parte de estar vivo. Y tiene un propósito y también tiene un tiempo. ¿Qué le puedes hacer a alguien que pone en perspectiva así todas las cosas? ¿Cómo se puede desanimar a alguien que cada vez que le viene una aflicción piensa de ese modo? No le puedes hacer nada. Todo tiene sentido. Para quien no tiene sentido es para quien no tiene esta perspectiva. Y yo quiero invitarte como hijo de Dios a poner estas cosas, tu aflicción, en esa perspectiva, y vas a ver que Dios te va a bendecir grandemente. El Señor, mis amados, ve todo dolor en nuestras vidas y Él no lo desprecia. Cada vez que tú estás sufriendo, cada vez que tú tienes un dolor, Él no desprecia tu dolor. Los salmos contienen numerosos ejemplos de cómo derramar nuestro corazón delante de Dios. En los salmos tenemos ejemplos muy claros de que cuando estamos afligidos debemos ir a la presencia de Dios sabiendo estas tres cosas y orar. Señor, yo sé que es normal que estoy sufriendo, pero es muy fuerte lo que estoy sufriendo. Esta aflicción es muy grande, me gana. Te pido en el nombre de Jesucristo que me ayudes a soportar este dolor, la aflicción de lo que estoy viviendo. Esta tristeza, dame el poder para poderla sobrellevar. Dame también el poder y la claridad para ver cuál es el propósito. Y concédeme la gracia y el favor de soportar el tiempo necesario. Entonces tu oración ya tiene más sentido que simplemente ponerte a orar por alguien allá. Cuando dice Santiago que oremos cuando estamos afligidos, quiere decir que seamos específicos en nuestra oración. Que aquello que te aflige debes llevarlo delante de Dios como es. Querido hermano, cuando yo estoy pasando por una aflicción, yo llamo las cosas como son. No las niego. Si estoy recibiendo la aflicción por parte de una persona, yo llevo al Señor la persona con el nombre y le digo: Señor, esta persona me está humillando, esta persona me está afligiendo, y en tu palabra dice que todos, ¿verdad? Todos vamos a sufrir. Ok, a mí me tocó esta personita. Ayúdame, ¿qué propósito tienes tú para dejarme esta persona cerca? Porque tú eres poderoso para mandarla del otro lado del país. ¿Por qué me la dejaste aquí? Hay un propósito. ¿Por qué la tengo aquí siempre todos los días y me está fastidiando con lo mismo? Señor, hay un propósito. Obliga a tu alma a verlo desde esa perspectiva y todo va a ser distinto. Y vas a aprender el por qué. ¿Ahora entienden el por qué Dios les dio un pastor como este? Todo tiene un propósito. Todo, mi querido hermano. Ahora bien, mira, Dios no menosprecia tu dolor, pero sí espera que tú se lo expreses a Dios. Por eso Santiago dijo: y al que está afligido, haga oración. O sea, voy delante de Dios y le digo: Señor, me siento como me siento. Explícale cómo te sientes y le dices: Padre, ayúdame. Pero tienes que expresárselo tal cual, sin negarlo. Aunque yo pueda ser muy corto con lo que estoy diciendo, mis hermanos, en la realidad
en lo secreto de nuestro sufrimiento, nosotros tenemos muchas cosas que no le expresamos a Dios. Hago una pausa para que penetre esto así profundamente en tu corazón. La mayoría de las veces no le expresamos a Dios el sufrimiento porque lo damos por sentado. Santiago dice: estás afligido, ponte en oración. ¿Orar por qué? Lo repito, ¿por la India? No, por lo que tú estás sintiendo, por lo que te está afligiendo, tu tristeza. Dios la está viendo, pero dice: quiero oírlo, quiero que Él me externe, me exprese, me diga por lo que está pasando. Ese es el contenido principal de los salmos. Cuando usted lee los salmos, ves cómo la persona desglosa su sufrimiento. En algunas porciones dice: perros me han rodeado. Así dice. ¿Cómo se sentía? Como una persona que se siente cercado por perros. ¿Alguna vez te has sentido cercado por perros? A mí me persiguieron 2 Doberman por haberme metido en la secundaria. Nosotros nos metimos a jugar básquetbol felices, aprovechando que era sábado, y dijimos: no hay nadie, nos metemos, vamos a jugar. Y ahí nos metimos. ¿Y dónde? Pues sí, había 2 perrotes. Cuando los vemos corriendo, a correrle. Yo nunca había corrido tan rápido 100 metros. Ni había subido una barda así tan rápido por salvarme. ¿Sabes qué? Se siente horrible. El salmista pudo haber pasado por alto esa sensación, pero no lo hizo. En otro pasaje dice: toros de Basán. ¿Alguna vez has enfrentado a un toro? Pues nosotros sí. Estábamos mis hermanos y un sobrino que vive quién sabe ya en dónde. Después de un partido de fútbol, todos los jugadores y los espectadores van por la misma calle de un pueblo, y había un toro cebú amarrado a un poste a un ladito de una tienda. Y pues todos van pasando ahí. El animal se empezó a irritar y vimos cómo empezó ahí a mufar y a hacer su ruido medio raro, y empezó a jalarse, pero todos estaban bien tranquilos porque ahí estaba la cuerdota. No, pues la cuerdota no estaba amarrada, que se zafa. No, hermanos, yo nunca había visto una estampida de morros salvándose por su alma, todos a correr en distintas direcciones. Mi hermano Eric se subió con mi sobrino a una reja, lo cargó increíblemente rápido. Yo salí corriendo buscando un coche para ponerme detrás. Se siente espantoso. ¿Por qué incluye el salmista esa sensación? Para dejarnos un ejemplo de cómo debe ser nuestra oración. Estás afligido, lleva el perro que te aflige, el toro que te aflige a la oración y dile: Señor, esta cosa me está afligiendo, me duele que me hayan dicho de esta forma las cosas. Me provocó un enojo, frustración y desesperación que no me entendiera fulanito de tal. Me acabo de pelear con sultanita por esto y por aquello y lo otro. ¿Qué hace? Lo estás externando. Dios quiere, sí quiere que le digas cómo te estás sintiendo, pero no para que le estés dando vuelta al sentimiento, sino como parte de la oración. Para que llegue el momento, el núcleo en donde tú le pides a Dios que Él te ayude. Cuando David, el salmista, se afligió, oró así en el Salmo 56:8. Mira qué hermoso está este pasaje. Mis huidas tú has contado, cada vez que yo he huido tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Qué hermosa oración. ¿Sabe lo que es una redoma? Es un recipiente con una forma ancha en la parte de abajo y en la parte de arriba así reducida. Hoy se hacen en cristal, pero en aquel tiempo se hacían de barro. Y entonces aquí está diciendo el salmista: Señor, pon tus lágrimas, mi llanto, mi dolor en tu redoma. O sea que
cada gota de sufrimiento y dolor del Hijo de Dios no cae a la tierra, cae en un recipiente en donde Dios los ve. Y aparte le dice, ¿no están ellas escritas en tu libro? O sea, tú sabes las veces que yo he llorado, afligido por una razón. ¿Así oras, hermano? ¿Oras sabiendo que tus lágrimas van a ir delante de la presencia de Dios? ¿Que Él las está viendo? ¿Que las está contando? Eso significa que tú crees que Dios no las valora. Él las valora cuando tú se las expresas. No las valora si solamente las avientas por llorar, porque en eso hasta los cocodrilos lo hacen. Lágrimas de cocodrilo. Dios quiere que tu dolor, que tu aflicción sea expresado en una oración sincera y profunda. Y ahí sí quiero decirles, mis queridos hermanos, que como mexicanos educados en una tradición de aguántate, es por eso que la iglesia no ora. ¿Quién sabe cómo se enredó el cerebro con la religión para hacernos creer que esa actitud pusilánime y aguantadora del sufrimiento es una versión cristiana de adoración? Eso no es ninguna versión cristiana de adoración, esa es pasividad. Usted puede ver todas las películas mexicanas de la década 40, de los 50 y parte de los 60 a la sufriente o al sufriente sujeto que aguanta todo y que no se expresa nada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que enseñó la religión. Lo que enseña la Biblia es que la voluntad de Dios se hace en la tierra por la oración, no porque tú te aguantas y dices, pues que sea lo que Dios quiera. Dios le dé sabiduría con lo que estoy diciendo, hermano. Pero por eso no oramos, solo aguantamos. No, al cabo que y ya no ora, ya no pide, ya no expresa, y usted está impidiendo que Dios obre en su vida. ¿Está afligido? Haga oración. ¿Con qué? Con todo el dolor de su corazón. Tráigalo, preséntelo y dígale al Señor, así estoy, así me encuentro. Empiece a leer los salmos para que vea qué forma tan hermosa de expresar los sentires hay allí. Cuando estamos en comunión, en los salmos, mis queridos hermanos, contienen numerosos ejemplos de cómo derramar nuestro corazón delante del Señor. Curiosamente, el salmista nunca termina sus oraciones como las empieza. Empieza bien afligido y termina alabando al Señor. Así pasa cuando llevamos nuestra oración a Dios. Llegamos ahí bien afligidos y salimos descargados. Y si no sale de ahí descargado, quédese todavía orando más. Y mide el éxito de su oración hasta que usted se sienta de otra forma. Pero no salga de ahí hasta salir con regocijo, con alabanza, con otra actitud. Yo sé que algunos de ustedes son muy aguantadores y aguantadoras, típico de nuestra cultura. Pero eso no significa que sea sano. No significa que sea sano. Eso ya es tema de otra ocasión, mis hermanos. El Señor ve tu dolor y nunca lo desprecia. Así que todas las personas que afligidas van y están en comunión con Dios, Dios hace algo hermoso con esas personas. Les abre su mente a la verdad de Él y les empieza a mostrar la verdad acerca de su aflicción. Mira, hijo, mira, hija, estás pasando por esto por esta razón. Y esa verdad, mis hermanos, es lo que te saca adelante. Esa verdad es lo que pone todo en su lugar. Esa pieza es la que siempre falta del rompecabezas porque no oramos. Y ahí sigue la pieza. Falta y no puedes armar la escena completa y nada más fue un momento de dolor.
sin sentido. Y sí, fue sin sentido, porque nunca la persona llegó a conocer lo que Dios quería que conociese. Te voy a poner un ejemplo, el cual tú puedes revisar en casa. Es muy triste, pero hay uno de los reyes de Israel, de una larga línea de reyes que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Se levantó uno que se llamaba Josías. Este hizo lo recto delante de los ojos de Dios y empezó a obedecer a Dios de una manera increíble, maravillosa. Hizo todo lo que Dios le había ordenado como ningún otro rey antes de él. Y empezó a destruir de todo Israel todas las imágenes que habían construido de adoración pagana a otros dioses, a un alto costo, pero lo logró. Y Dios se conmueve cuando él lee en la palabra, porque no sabía lo que decía la ley. La primera vez que la ve en la palabra, que habían pecado por su idolatría, se enternece y obedece a Dios. Y Dios le dice esto, fíjate. Estas palabras son hermosas. A mí me gustan mucho porque me alientan a obedecer a Dios, aunque esto me ocasione aflicción. Le dice a Josías: porque tú enterneciste tu corazón a escuchar mis palabras, tú descansarás en paz. Porque yo ya no voy a detener mi enojo de mi pueblo, pero contigo la cosa es diferente. Y le explicó a él, por medio del profeta, lo que habría de acontecer a Israel. Y lo que habría de acontecer a Israel le sucedió a 2 reyes después de él, y entendió por qué sus sufrimientos. Él obedeció demasiado tarde, mis hermanos. Todos los reyes antes que él le habían desobedecido a Dios, y ahí venía la consecuencia, una gran aflicción sobre Israel por desobedecer a Dios. Pero Josías le obedece y a él no le va bien, pero Dios le revela el porqué. Le dice: es que ya me obedeciste tú tardíamente, porque ya mi juicio ya no lo voy a detener. Pero él fue bendecido en su momento, aunque vino gran destrucción sobre Israel. Se lo reveló. ¿Por qué? Porque él estaba en comunión con Dios. Cuando uno está en comunión con Dios, tiene acceso a las verdades que Dios le quiere mostrar. Pero sin comunión, ¿qué te dice? ¿Cómo sabes lo que estás pasando? ¿Cómo entiendes o cómo interpretas tu dolor o aflicción? No hay ninguna forma. Así que es muy importante que vayamos a Dios cuando estamos afligidos. Y ahí el Señor, tarde o temprano, nos va a mostrar qué pasa. Ahora, quiero terminar con esto. Un paso importante para ayudar a la persona que está afligida y triste es que se reúna con la iglesia. Esta parte va a ser muy difícil, pero tengo que hacerlo, mis hermanos. La Escritura nos dice que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo, su iglesia, para aliviar las cargas los unos de los otros. Dios no quiere que vivas tu aflicción solo o sola. Si tú estás sufriendo, quiere que lo compartas con tus hermanos. La iglesia debe de ser un lugar en donde la comprensión sea tal que podamos nosotros consolarnos, nunca sustituyendo la obra de Dios, sino participando con la obra de Dios. Qué hermoso es una iglesia en donde los miembros se consuelan, donde se apoyan. Debemos construir relaciones de tal manera que cuando haya problemas de aflicción podamos recurrir unos a otros en amor. Dios quiere que así sea la iglesia, no que la iglesia sea un lugar en donde nos estemos defendiendo o protegiendo. Chismes, murmuraciones, eso no lo permita. Nosotros hemos sido llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Y qué hermoso que las personas que vienen a Cristo encuentren inmediatamente en nosotros una ayuda, un apoyo, un consuelo. Tal vez no somos todos predicadores, pero todos tenemos alguna manera de aliviar la aflicción de la otra persona. Dios
no se le escapa nada, mis queridos hermanos. Y cuando decimos que Dios te ama, es porque Dios te ama. Y el amor de Dios es muy grande, que hasta en las aflicciones nosotros nos sirven. Así que te animo a que pongas en perspectiva lo que acabo de decir y vamos a orar. Cada quien le voy a pedir que traiga lo que sea, su aflicción, y ya sabe qué vamos a hacer. Vamos a decírsela al Señor como es, así específicamente como es. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es buena, Señor, en esta mañana, específicamente porque nos habla, Señor, sobre un tema que batallamos seguido. Padre, gracias por mostrarnos lo que dice tu palabra. Gracias por darnos entendimiento, pero no es suficiente. Señor, te agradezco que me hayas dado la palabra. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de oír esta palabra, pero quiero pedirte que me lleves a vivir la palabra. Porque una cosa es ser oidor de ella y otra cosa muy diferente es ser hacedor de ella. Yo quiero en el nombre precioso de Jesús que tú me ayudes a ver en cada aflicción un propósito, Señor. Y a recordar que toda aflicción tiene un límite, uno que tú le estableces y del cual no pasa, Señor. Y un día todo lo que nos aflige desaparecerá. Y en esta vida, Señor, uno viene y otro va. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo, Señor. Pero lo importante es, Señor, que me ayudes a conservar esta manera de ver las aflicciones, para que de aquí en adelante, Señor, lo que me pase, lo que acontezca, yo sé que tú lo permites, pero que ahora sea para un medio de edificación personal. En el nombre de Jesús te pido por todos los que están afligidos, cuya aflicción es realmente muy profunda. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, consuélalos, Señor, levántalos de la lucha por la que atraviesan, Señor. Y a nosotros como iglesia, ayúdanos a ser una iglesia compasiva, misericordiosa, de ayuda unos con otros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.